Ante todo, muy buenas noches, queridos señoras y señores, queridos compatriotas. Primero, quiero expresar mi agradecimiento al comité, esta base Junín, que ha tenido a bien tomar en cuenta este programa Pensión 65, que es parte del programa de gobierno de Gana Perú. Y es uno de los programas que ha tenido bastante acogida y es uno de los pilares por la cual el partido ha llegado a la victoria. Quiero comenzar primero explicando el marco referencial. Es decir, lo que queremos hacer ver es que Pensión 65 tiene varias fuentes que han venido aportando a este programa. La primera es que el señor Isaac Meckler hizo un proyecto de ley, lo llamamos los sin pensión, en el año 2008. Y el congresista entró a la Comisión de Seguridad Social, pasó al Pleno, pero no se aprobó por el problema financiero. Y además, porque adolecía de una serie de requisitos técnicos, quizás en ese momento no se pudieron solucionar, pero que sí verdaderamente se dio la base. Asimismo, Red Anamper, que es una asociación de adultos mayores, también presentó e hizo una exposición en el Congreso. De igual manera, una asociación internacional que también presentó. Ambos, estas tres propuestas no llegaron a concretarse. No se llegó, solamente se quedó en la Comisión de Seguridad Social, y yo también participé y presenté un proyecto de ley para la jubilación. Entonces, ya había puesto un antecedente de que en el Perú se necesitaba una pensión para el adulto mayor. Otro aspecto fundamental es que la población económicamente activa del Perú, ¿no?, que tenemos de 18 años a 60 años, mayormente el 75% de esta población no tiene pensión, no tiene aportes al seguro, no tiene salud, son informales. Y obviamente el Perú necesita de un programa de pensiones que le permita suplir a ese segmento poblacional que está abandonado por el Perú. Además de esto, siempre hemos considerado, lo que hemos trabajado en esta área, que el Estado es quizás el culpable de no haber promovido, de no haber educado a la población del Perú para que nosotros tengamos la posibilidad de ahorrar mes a mes en los distintos sistemas previsionales y cuando llegue la vejez podamos jubilarnos. Como no hay ese programa en el Perú, mucho de lo que trabajamos al día, los taxis, los comerciantes, obviamente no se preocupan, y cuando llega la vejez tenemos el problema que tenemos en el Perú, que más de 1 millón de adultos mayores que no tienen pensión, que no tienen renta, que no han guardado para poder tener la pensión a una edad en que ya no pueden trabajar y ya no pueden producir. Entonces, estos elementos de juicio que el Estado se despreocupó de otorgar, de ayudar, de educar a este segmento poblacional, es que ha hecho que en el Perú, que es uno de los países que tiene mayor nivel, mayor cantidad de adultos mayores sin pensión en todo Sudamérica. Entonces, vuelvo a repetir, esto ha hecho de que la pensión 65 llegue al adulto mayor. Y es más, llega no solamente al adulto mayor, sino llega a la familia, porque los hijos que ven a los padres o a los abuelos que no tienen ingreso y que de alguna u otra manera los ayudan, se sienten mal. Entonces, no le echan la culpa al Estado, sino dicen, bueno,
vamos a hacer lo posible para ayudar a mi papá, a mi abuelo, para que sobreviva. Y eso no es la razón de ser una persona humana que cuando llega al adulto mayor requiere pues, una pensión que le permita subsistir, que le permita tener lo básico. Y no, digamos, y lo peor, cuando se van al cielo, cuando fallecen, lo más triste es que dejan un costo, no solamente de amor, de sentimiento, sino un costo económico, porque es un sendero de la familia. A ese extremo llegamos. Por eso es importante que la pensión 65 llegue a ese segmento y solucione el problema que el Perú tiene en estos momentos. Ahora vamos a hablar sobre la población marginal. Eso es. La población marginal es bien sencillo. Hasta el año 2009 hemos tenido aproximadamente, según datos del INE y de la ONP, más de 75 años, aproximadamente 360.000 adultos, más de 70, 320.000, y más de 65 años, 502.000. Es decir, esos rangos de 5 años eran, en total tenemos aproximadamente 1.182.000 adultos mayores que requieren de una pensión y requieren de una ayuda. Hay que restarle ese segmento, ese grupo de adultos mayores que ya tienen pensión, que es aproximadamente, es un cálculo a grosso modo de 9.51%. Es decir, que de cada 10 adultos mayores que no tienen pensión, aproximadamente uno tiene renta, tiene ingresos, tiene bienes, tiene acciones, participa en una empresa. Entonces tiene ingresos que le permitan subsistir. Pero 9 personas adultas mayores mayormente no tienen ingresos. Presupuesto. El presupuesto es bien sencillo. Hemos tratado de hacer un presupuesto muy sencillo, que es ¿qué se va a hacer con el adulto mayor? Con la pensión 65. Lo que va a hacer el gobierno, fundamentalmente nuestro gobierno, es inmediatamente suplir y tratar de tener un presupuesto que le permita cubrir en una primera etapa estos primeros meses, que es de agosto a diciembre, porque ya el presupuesto está hecho y elaborado del año pasado. Por lo tanto, no podemos nosotros utilizar, ni modificar, ni cambiar lo que ya está establecido para este periodo. Por lo tanto, tendríamos que los adultos que se podrían acoger a este beneficio son los de más de 75 años, que son del orden de 360.000 adultos mayores de 75 años, a 250 soles mensuales de agosto a diciembre, más la gratificación de diciembre, haría un desembolso del orden de los 540 millones por estos 5 meses más la gratificación. Entonces, y el desembolso total de la población marginal, que es de aproximadamente 1.069.592 adultos mayores, representa 3.743 millones de soles. Ese es el presupuesto anualizado, ¿correcto? Entonces, se supone que el presupuesto del año 2012, que lo vamos a elaborar ahora en septiembre, para que tenga vigencia a partir del próximo año, va a tener un presupuesto aproximado de 3.743 millones. Ahora viene lo más importante, que la gente, eso es lo que voy a decir ahorita, es un dato que lo hemos hecho recién, el financiamiento. Ese financiamiento que estamos haciendo ahorita es importante. Para el 2011 se piensa otorgar a partir de agosto, diciembre, la ONP, que dentro de toda su actividad y su desarrollo que ha venido haciendo durante tantos años, me parece que es la primera vez que da un dato maravilloso. El presidente de la ONP, el señor Chirinos, ha declarado de que la ONP tiene un excedente por cobrar
por cobrar, de aproximadamente 1.000 millones de soles, en este caso al presupuesto al erario nacional, de la deuda contraída por los pagos que han dejado de hacer muchas empresas. Esos 1.000 millones que tiene por cobrar pueden ser utilizados sin utilizar otra fuente de financiamiento. Es decir, en una primera etapa se puede otorgar a través de la ONP, es la pensión 65 de agosto a diciembre, cubriendo totalmente el 100% del presupuesto del primer segmento poblacional o quinquenio, que es de 75 años para adelante, que es del orden de los 360.000 adultos mayores. Esto es una cosa buena para nuestro programa, porque todos pensaban y decían, ¿de dónde puede salir la plata? Pero ¿cómo es? Vean ustedes. Cuando se hizo la campaña, se hizo el argumento, que lo vamos a ver en el proyecto de ley, que el financiamiento iba a ser el 1% del canon minero, el 3% de las ordenancias mineras, en los excedentes del presupuesto. Todo eso, y hemos tenido que la prensa nos ha tirado al suelo, nos ha distorsionado el mensaje, ha hecho todo lo posible para que la gente no crea, y la ONP no ha dicho nada sobre estos 1.000 millones de soles. Ahora que hemos ganado, el señor Chirinos quiere llegar al corazón del presidente diciéndole, señor, sí, ahora sí tenemos 1.000 millones de soles para poder utilizarlos en esta pensión 65. Qué buena gente. Es porque él también quiere seguro mantenerse en ese puesto. Esa es la única razón. Pero lo cierto es que eso es bueno, porque eso permite que este programa pueda comenzar con el pie derecho, pueda implementarse ya a partir de agosto. Ahora, sobre la implementación. En julio se va a dar el proyecto de ley, se aprueba la ley, una vez pasa al Ejecutivo, el Ejecutivo dictamina la reglamentación de la ley, que demora 15 días a un mes. Nosotros esperamos que en el mes de agosto ya se pueda dar inicio a la pensión 65 a través de la ONP, dado que la ONP tiene todas las oficinas a nivel nacional, tiene el procedimiento previo, concurrente y posterior de la calificación. Ya se tiene aproximadamente 50.000 expedientes de personas que han pedido jubilación más de 75 años y que no han accedido a la jubilación porque no tiene las acreditaciones correspondientes. Por lo tanto, ya se tiene gente preparada, lista para otorgarle la pensión 65. Entonces, a eso hay que agregarle que nosotros también vamos a trabajar a través de los comités de las bases a nivel nacional y de detectar aquellas pensiones, aquellos adultos mayores que verdaderamente tienen y que tienen mayor, digamos, premura o rapidez para el otorgamiento de esta pensión. Entonces, en eso vamos a nosotros colaborar a través de nuestra asociación de la base y la inscripción que se puede hacer a través de nuestro partido.